Continuamos en Cátedra Médica y hoy conversamos con la doctora Lady Batista. El tema es depresión. Lisania Salcedo. Antes de realizar la siguiente pregunta, queremos recordar a nuestros oyentes nuestras líneas de contacto. 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. 833-380-0062. Doctora Batista, cuando buscamos los datos estadísticos sobre depresión, este trastorno es colocado como una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. ¿A qué se debe esto? Así es, justamente porque hay pérdida de calidad de vida, por lo tanto hay pérdida de productividad, ¿no? Una persona que está depresiva, que tiene este pensamiento del que hemos hablado, que es un pensamiento más negativo, que tiene este malestar en su cuerpo, porque no tiene tanta energía, que tiene esta motivación porque no hay deseos de hacer nada, pues obviamente no se va a concentrar igual en el trabajo, le va a costar más levantarse, va a producir menos cuando va al trabajo, se dispersa mucho más rápido, le cuesta ejecutar, o sea, las funciones diarias, por lo tanto es una persona que pide más permisos, que tiene que salir del trabajo porque no se siente bien y así que tiene que retirarse, que no quiere ir al trabajo y muchas veces que termina renunciando que terminan por ser despedidos, por lo tanto hay pérdida de años en calidad de vida cuando tenemos una condición médica como la depresión. Tenemos una llamada, adelante, buenas. Baje el volumen de su radio, por favor. Adelante, Cátedra Médica, buenas. Hola. Hola. Bien. Doctora, ¿existe alguna conexión genética para el tema de la depresión? ¿Se ve más en familias? ¿Hay alguna situación que predisponga a una persona para padecer la depresión? Sí, como en otras condiciones médicas, mientras más familiares de nuestra línea primaria, tanto materno, paterna, mamá, papá, tío, tía, abuelo, abuela, tengamos, que hayan tenido condiciones no solamente de depresión, sino también de trastornos del ánimo, por ejemplo, bipolares, está bien, o trastornos de ansiedad, que están como dentro de la misma constelación en cuanto a la génesis, ¿no?, de estas condiciones médicas, pues sí, mayor riesgo vamos a tener nosotros de poder tener una condición como esta, pero eso es solamente una parte, uno de los factores. Luego tiene que unirse en el tiempo, obviamente, sistemas no de factores estresores que va a ser muy diferente para cada persona, que pueden ser pérdidas o inclusive pueden ser cosas positivas, ¿no? Como por ejemplo, he planificado mudarme a otro país, ¿no? Y mira, entonces también eso puede producir pues factores estresantes, ¿no? De respuesta por el tema de la salida del sistema familiar, de mi país, lo que puedo encontrar fuera. O sea, el estrés a lo desconocido. Exactamente, ¿no? O sea, aunque no tenga una connotación negativa necesariamente, todo proceso de cambio en la vida del ser humano puede ser un proceso que genere vulnerabilidad para tener condiciones como factores estas. Precipitantes, Ajá. Entonces diríamos que hay diferentes tipos de depresión. Antes de eso, vamos a ver qué dice la gente. Buenas, adelante. Buenos días. Sí, la escuchamos. Cátedra Médica, hoy hablamos de depresión. Gracias. Buenas. Muchas gracias. Quiero hacer un pequeño testimonio de una vecina mayor, una señora mayor, tuvo 10 hijos y entre esos 10 hijos había un hijo que era muy especial con ella, con atenciones, un hijo especial. Y su hijo, de repente, un domingo se murió, se mató en un accidente. Y la señora, la mamá, muy triste, ¿verdad? Estuvo en el velorio, fue al entierro, todo. Y días después, ella comenzó a hablar del hijo como si el hijo estuviese vivo. Le guardaba comida, esas cosas así. Y luego, años después, la señora murió con esa actitud de como que el hijo estaba vivo. Entonces, no sé qué pudo haber pasado con ella, porque nunca la llevaron al médico. Y eso siempre me ha inquietado. ¿Qué pudo haber pasado con esa señora, con ese duelo de ese hijo que murió? Le escucho por la radio. Antes de responder esta preguntita, vamos a recibir esta otra llamada. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buen día. Yo quiero hacer dos preguntas. Sí, Una. Podemos tomar el profesor Luis Manuel Camacho, Juan López Moca. Una, ¿podemos tomar medidas para evitar la depresión? Dos,
¿Se justifican esos medicamentos que usan cuando se le muere un ser querido a uno, esas drogas? Eso es, gracias. Gracias por Eso su llamada. es interesantísimo. Sí, Cuando sí. una persona tiene una situación catastrófica, consíguemele un medicamento. sedante. Un sedante. Sí. Tenemos otra llamada, ¿no? No, ya. Adelante, doctora. Bien, entonces, por la primera llamada de la señora de su vecina, fíjese, cuando hay un trauma muy fuerte, cuando nosotros como seres humanos somos expuestos a un dolor muy grande, el cerebro, que es un órgano súper especial, va a buscar las formas de protegernos porque se está dando cuenta que ponerme en contacto con este dolor tan grande es insostenible para mí y entonces viene algo que se llama disociación. Yo me desconecto de esa realidad porque no puedo tocarla. Por eso vamos a ver, como usted nos dice, ¿no? Eventos como este de continuar como esa cotidianidad de mi hijo va a venir a buscar esta comida, aunque yo haya pasado por todo el proceso de despedida y de funeral, ¿no? De honras fúnebres a ese ser querido, yo no puedo conectarme con eso. Entonces, sí, cuando tenemos este tipo de casos necesitamos el seguimiento adecuado porque si no nos podemos quedar ahí. De hecho, pueden venir otras condiciones como son psicotizarse, o sea, desconectarse completamente de la realidad. Lo segundo es con respecto al tema de si le damos sedantes a una persona que está pasando por un evento catastrófico, la verdad es que cada persona tiene que vivir su proceso de duelo, ¿no? Entonces, cada caso va a tener que ser valorado de una forma diferente porque obviamente hay que considerar otras cosas al momento de uno tomar medidas médicas frente a un dolor o a una noticia trágica o a una vivencia trágica. Pero la verdad es que mientras más nosotros retrasemos el proceso de duelo de una persona, más complicado puede volverse. Y la otra cosa que nos decía era sobre... Medidas de prevención para evitar la depresión. Bueno, cuidarnos, señores, como seres humanos tenemos que apostar a nuestro crecimiento, tenemos que aprender a identificar nuestras limitaciones, las cosas que suelen estresarnos, tenemos que empezar a cuidarnos a nosotros mismos. Si usted no invierte en usted, en poder trabajar las cosas que usted tiene pendiente, eso que va dejando por debajo de la mesa, se va a convertir en un caldo de cultivo para cuando vengan situaciones estresantes, se junte todo y se arme un volcán. Y una cosa importantísima que hemos visto es, sobre todo en los temas de cáncer, dice la doctora Cunillera, tienes que conocer tu cuerpo. Así es. Tú Así tienes es. que conocer qué te está afectando. Si tú tienes una situación que no te deja dormir, si tú tienes un pensamiento fijo, no te sacas una situación de la cabeza, pues evidentemente esto te está perturbando y es necesario entonces buscar ayuda. Pero hay un miedo a saber ese diagnóstico también. Hay gente que no le gusta buscar y ni ir a los médicos para que no le digan lo que tiene. Así es, Cristian, Sí. así mismo Así es. es. Y Pero sobre todo en cultural. temas de salud mental, la gente todavía Y tiene cierto prejuicio. precisamente hoy que se celebran todas las medidas de manejo y prevención de cáncer, como Día Mundial del Cáncer. El cáncer es una de las causas importantes que lleva no solamente al paciente, sino a toda la familia, porque Claro. impacta a toda la familia. Si Así a papá le sale un cáncer, cómo se reaccionan sus hijos, todo. La doctora como especialista de manejo de crisis de familia también nos Claro, puede bueno, mucha documentar. sintomatología de ánimo, obviamente, y ansiosa, porque empezamos con el tema de a futuro. Y si esto no tiene una solución y si se me va mi ser querido, obviamente el ánimo más triste que puede venir porque estamos frente a una condición donde la familia y el mismo paciente sabe que no tenemos todas las cartas y las respuestas, ¿no? Para darlas. Entonces, todo eso sí puede generar alteración del patrón del sueño, alimentario, ansioso, anímico, y muchas veces van a requerir un acompañamiento médico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré, antes que los sauces caigan las hojas. Y eso lo llevó Joan Manuel Serrat. Esa letra la llevó, le dio música, y es un caso de disociación. Una Así persona es. que no manejó el tema de que había perdido ese amor, y esa es la letra de Penélope. Así es, sí. Una pérdida que no pudimos asumir en el tiempo y obviamente cuando esta persona llega, no como mi cerebro se quedó visualizándola, sino como en realidad es, yo no puedo no accesar a ella, por lo tanto no te reconozco, no eres tú y sigo esperando. Doctora, usted ya ha mencionado todas las
sintomatología que puede presentar un paciente con depresión. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a un paciente a sufrir de este tipo de trastorno? Mira, la etiología como tal, las causas son desconocidas por lo mismo que nosotros estamos conversando, ¿no? Cuando digo desconocida es porque no podemos decir específicamente, mira, las causas para la depresión son las deudas, divorcios, una pérdida, se me cayó el negocio. No, porque ahora mismo cuántas personas no pueden estar pasando por un proceso de separación y no todas van a tener ni siquiera, no sintomatología de ánimo, digamos, es sintomatología de ansiedad o de alteración del sueño ante eso, ¿no? Ni todas las personas que ahora mismo puedan tener una deuda están tampoco en esa parte. Hay muchos que están planificando unas vacaciones y eso. Así que los factores es como un cúmulo de cosas que se unan en el tiempo, ¿está bien? Estaba conversábamos hace un ratito, ¿no? El factor genético, mientras más personas de mi línea primaria que tengan una condición médica, pues entonces más probabilidades tengo yo de tenerla. Luego está la propia persona, la estructura de personalidad de cada cual, cómo yo respondo a los reveses que me puede dar la vida, a los cambios que me genera la vida. Y luego está ese contexto ambiental, ¿no? Porque cuando se unen varias cosas en el tiempo y ese contexto ambiental tampoco es favorable, entonces yo tengo mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, no es lo mismo que yo tenga una pérdida de un ser querido, una separación o que no me dieron la promoción por la cual ya tanto me preparé y yo tenga una estructura de personalidad que suele ver las cosas como que todo me sale más incómodo y que a fulano le sale todo mejor y que sea en un momento de la vida donde yo puedo decir, no, pero yo me voy porque yo tengo residencia o yo tengo visa, a que estemos en un periodo de confinamiento por pandemia. No es lo mismo, porque obviamente mis opciones cambian, ¿no? Y mi capacidad de saltar los obstáculos puede estar disminuida por mi estructura de personalidad y tengo los factores genéticos, entonces se puede generar. Así que es un cúmulo de factores en el tiempo. Lo interesante es que uno no sabe cuándo esos factores se van a unir, por eso es que hay que estar muy claro de esta información a nuestros queridos oyentes, de cuando estamos hablando de esta sintomatología, porque usted no puede predecir cuándo esos factores se van a unir. Usted no es el mismo que hace 2 años, por lo tanto, usted no puede decir, no, porque ya yo pasé una deuda grandísima hace 2 años, pero usted no es el mismo hoy, ni son los mismos factores que están rodeando el tiempo. ¿Qué papel juega, doctora Lady Batista, hoy en Cátedra Médica hablando de depresión? ¿Qué papel juega, qué valor tiene el acompañamiento del familiar? Y también muchas veces el familiar es el que se da cuenta, es el que toma, el que pone el dedo en la llaga. Sí. ¿Ah? Claro. El familiar es un factor sumamente importante porque ayuda o echa todo por tierra. Y voy a aprovechar para que por favor saquemos de nuestro léxico, de nuestro diccionario no verbal, el tema de pon de tu parte, ponte positivo, tú ahora te vas a echar a morir. ¿Cómo va a Tú ser, te quieres doctora? quedar- Sí. Eso no ayuda. No, eso es desastroso. ¿Por qué? Tú Porque tienes que poner de tu parte. O sea, No. eso no ayuda. no, para nada, es totalmente lo contrario. Y de verdad, anótenlo y sáquenlo de Le su dicen, tú tienes que vocabulario. salirte debajo de Tú esa tienes que patana. ser fuerte. Tú que has luchado tanto y tú has salido de tantas cosas y ahora tú te vas a echar a morir en una cama. Ay, mis amores. Es desastroso, ¿por qué? Porque recuerden de lo que estamos hablando. Es una condición médica. No estamos hablando de algo que simplemente un ser humano se pueda quitar. No estamos hablando de que es la ropa que se me sució y yo me la quito. No estamos hablando que es un problema y yo voy y lo deposito en un banco o pido. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de condiciones médicas. Las condiciones médicas, los seres humanos no nos la podemos quitar simplemente poniendo de nuestra parte. Poner de nuestra parte es una cosa. Por lo tanto, cuando yo voy a donde el endocrinólogo y yo tengo una condición metabólica y me medican, yo no puedo quitarme esa diabetes, pero yo puedo poner de mi parte que asistiendo a mi consulta, tomando mi medicación, haciendo mis ejercicios, Y llevando mis aprendiendo a dietas, vivir. pero yo no puedo poner de mi parte para decir, yo no quiero tener diabetes, yo no quiero tener que medirme, no mi azúcar, yo no tengo que tomar una medicación. Eso yo no lo puedo hacer. Entonces es lo mismo aquí, es el mismo concepto, es una condición médica. Por lo tanto, esta persona cada día se está levantando en contra de cada fibra de su ser y va al trabajo y atiende a sus hijos y responde a su esposo, a su esposa, y usted le está diciendo pon de su parte. Mis amores, están poniendo de su parte con todo lo que pueden.
Entonces, eso no ayuda. ¿Qué ayuda? Que usted tenga el conocimiento de lo que está sucediendo. Mira, yo creo, Juan, que esta forma en la que yo te he visto, todo lo que he visto que ha cambiado, que es bueno que vayamos con un especialista para que pueda ver y te pueda ayudar. Si usted entiende que mencionarle a un psiquiatra es mucho, dígale, tú sabes que el sueño es importantísimo. En casi aproximadamente el 85 al 90% de las personas que tienen depresión van a tener alteración del sueño. Entonces uno le dice, mira, tú no estás durmiendo bien. El que no descansa, su cuerpo no se reestructura. Ese cerebro no puede funcionar igual, no tiene la energía. Tenemos que ir. Hay que poder motivar y ayudar, ser de ayuda. Y si queremos ayudar, lo primero que tenemos que hacer es tener conocimiento y luego saber lo que no debemos hacer. Hoy conversamos en Cátedra Médica con la doctora Lady Batista. Ella es psiquiatra formada en esta especialidad tan importante sobre la conducta humana, las enfermedades del sistema nervioso, en el comportamiento. Tenemos que la doctora tiene entrenamiento en atención en crisis, esas intervenciones que son tan necesarias en momentos de crisis, psiquiatría en niños y adolescentes, psiquiatría de enlace en los hospitales Miguel Servet y allá en Zaragoza, en España. También tiene entrenamiento de adicciones y violencia intrafamiliar. La podemos contactar, la doctora, en el 829-757-6878, 829-757-6878 para ponerse en contacto con nosotros en Cátedra Médica. Nuestros teléfonos de cabina para hacer las preguntas, los comentarios es 809-682-9850, 809-682-9850 y línea internacional 833-380-0062. Doctora Lady Batista, hace un momento usted hablaba sobre el confinamiento, cómo afecta esto a la salud mental de la gente. Y a raíz de la pandemia hemos visto inmensidad de información relacionando la depresión con la pandemia. ¿Cómo ha impactado toda esta crisis sanitaria la salud mental de la gente? Pues mira, exponencialmente, porque obviamente están descritos todas las alteraciones que puede generar en un ser humano cuando tenemos que confinarnos, porque obviamente somos entes sociales. Por lo tanto, cuando esa socialidad, esa sociabilización se ve afectada, entonces nosotros vamos a empezar a tener estos sentimientos de soledad, de vacío, de desesperanza, porque necesitamos ese contacto humano. Y luego entonces vienen los propios conflictos que pueden generarse cuando estamos durante el confinamiento, El conflicto propio, sí, soy una persona que estoy viviendo sola porque estoy más en contacto conmigo mismo y muchas veces nosotros no queremos estar en contacto con muchas cosas que nosotros vamos teniendo o que nos van afectando y uno, como uno dice, las evade con las actividades de salgo con los amigos, me junto aquí los fines de semana, me voy de vacaciones, el trabajo, el estudio y eso. Entonces eso sube, Porque no tengo de dónde. Simplemente evitar exponerme a eso que me duele. Y luego están también los conflictos que puede haber dentro de un sistema familiar, que entonces se van a poner mucho más en evidencia cuando tenemos que estar todo este tiempo solo. Cristian de los Santos. Gracias, doctora Batista. Desde el punto de vista laboral, evidentemente que esta condición médica pues impacta de manera muy negativa, como usted ha comentado. Y he escuchado y visto que hay diferentes escalas para medir la depresión o hacer la sospecha diagnóstica. ¿Y existe una legislación que tenga tendencia a que en las empresas, tanto públicas como privadas, se hagan esas encuestas? La verdad es que ahí no hemos avanzado tanto. De hecho, las personas que van, por ejemplo, a la consulta, que necesitan muchas veces y que uno entiende que ameritan, una licencia médica, unos días fuera para poder, por ejemplo, iniciar el tratamiento, si hemos hecho el diagnóstico, la mayoría de las veces la misma persona, aún sabiendo que necesita esta ayuda, que entiende que está teniendo una condición médica, no quiere llevarla a las empresas, porque aunque algunas empresas sí están un poco más a la par con lo que tiene que ver con la tendencia
importancia, ¿no?, de entender que la salud mental es parte de la salud y que estamos hablando de condiciones médicas y que no hay que tenerla como un tabú, ¿está bien? O como una tara de un ser humano, sino como una condición médica cualquiera. Entonces, sí, la mayoría no ha avanzado en esa parte y todavía es un tema de, ese es el depresivo, no le hable mucho a fulano, cuidado lo que pasa, o de una vez piensan, no, porque yo no puedo tener aquí una persona con tendencia a suicidas. La verdad es que no toda la persona que tiene una condición médica de depresión va a tener un pensamiento suicida. Entonces, es como que empiezo a cogerle miedo, ¿no? Entonces, obviamente que también la persona, y esa es una de las cosas que también retrasa el hecho de una persona buscar ayuda o seguir las prescripciones que le damos justamente para evitar el tema de lo que tiene que ver, ¿no?, con el estigma. Queremos recordar a nuestra audiencia que pueden contactarnos a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062, 833-380-0062. Doctora Lady Batista, psiquiatra hoy en Cátedra Médica. ¿La depresión a quién afecta más, a hombres o a mujeres? Estadísticamente vamos a ver más mujeres diagnosticadas con depresión, ¿no? Realmente es la proporción que tenemos, pero eso también se ve afectado a sí mismo como el cúmulo de personas que a nivel mundial pueden ser diagnosticadas, porque la mayoría de veces los hombres no acuden a evaluaciones médicas por un tema también cultural, ¿no? Pero las mujeres sí, ante el malestar, acuden a buscar ayuda mucho más rápido, por lo tanto son diagnosticadas prácticamente el doble de veces que los hombres con trastorno depresivo mayor. Pero para que ustedes, los hombres, entiendan que es una realidad para los hombres, en el caso de los suicidios, los hombres superan prácticamente también por el doble a las mujeres, ¿no? En lograrlo. Sí, en ejecutar un suicidio. Pero se dice que quien lo intenta más es la mujer. Es una mujer, ¿es cierto? Claro, sí, realmente es así, pero los hombres utilizan medidas mucho más contundentes, por lo tanto la tasa de suicidio en hombres es mucho más alta que la tasa de suicidio en mujeres. Normalmente la mujer tiende a utilizar métodos menos cruentos, como el uso de ingerir sustancias, pastillas, claro, y eso. El hombre se da un tiro, se ahorca, se tira del puente. Exacto. En fin. Claro, pero es para que ustedes entiendan que es que no van a recibir la ayuda. No, pero doctora, no es que tienen el diagnóstico. Las mujeres tienen más problemas que los hombres, ¿no será eso? Todos tenemos problemas, ¿no? Definitivamente, pero no, es una broma, es una broma. Claro. Y definitivamente pero, que en el caso, por ejemplo, del cáncer, de la diabetes, de los problemas cardiovasculares, los problemas de salud mental, pues la mujer busca más atención y evidentemente que es más medible por esa razón. Así es. Los hombres normalmente cuando vamos donde el médico, porque las situaciones son muy grandes, o que lo llevan muchas veces. Que lo llevan. Y más los latinos. Sí, definitivamente. Culturalmente es un tema de que el hombre es un temple y que no puede sentirse mal ni sentir tristeza. El hombre no llora, por ejemplo, enseñaban cuando estábamos en los campos de Altamira. Doctora Lady Batista, psiquiatra, que no solamente está enfocado al área de adultos, sino que también tiene manejo de las enfermedades en niños y en adolescentes. Desde el punto de vista de las afecciones de depresión en niños y en adolescentes, ¿cómo los padres, esa llamada que nos hizo este señor de Santiago de los Caballeros, bastante interesante, cómo podemos los padres identificar, ¿no?, que un niño está sufriendo de una situación de depresión? En los niños el criterio más que nada antes que la tristeza es irritabilidad, cambios en la alteración, o sea, alteración en ese patrón conductual, irritabilidad persistente por un tiempo mucho más prolongado que el que podemos ver en los adultos, que puede ser en los adultos entre 2 semanas a 4, pero en los niños se estipula que sea entre 1 año o 2, o sea, es un cambio sostenido en el tiempo de una alteración en ese patrón conductual, sobre todo de irritabilidad o de mayor desafío y conducta no más alterada o agresiva, disminución en cuanto a la concentración,
al rendimiento escolar, un niño que es bastante aplicado, productivo, concentrado, ¿no? Con buenas notas y que empiezan esas notas a ir bajando hasta el punto que ya el niño le cuesta estudiar, concentrarse, hacer las tareas y por lo tanto empieza a cambiar esa conducta no esperada y empieza a retraerse de lo que ya solía hacer todo el tiempo y empezar a hacer cosas diferentes y sobre todo que no son provechosas, ¿no? O saludables. ¿Está bien? Entonces, eso más que nada es lo que tenemos que empezar a ver. En las chicas hay que empezar a ver el tema sobre la propia conducta alimentaria, de lo que ya hablábamos, ese patrón de alimentación, esa preocupación excesiva por su imagen o la despreocupación total por su imagen. Lo normal es que las chicas ya cuando pasan de la etapa de niña a adolescente, pues se preocupen por su aspecto físico, que se quieran cuidar. En el caso del niño depresivo... Es una preocupación excesiva, ok, puede ser una preocupación excesiva que genere malestar con respecto a sí mismo, a su cuerpo, que no quiera verse, que no se acepte o que simplemente no le guste lo que ve y empiece medidas que pueden ser poco saludables para, por ejemplo, controlar el peso. O puede ser todo lo contrario, que antes se arreglaba mucho, le gustaba estar bien presentado, o sea, con ¿no? sus gustos adecuados a su sistema familiar y que ahora empiece a tener un cambio en cuanto a ese patrón, por ejemplo, de vestimenta o de gustos y empiece a tener este mismo pensamiento que hay aquí, que es un poco más oscuro, más lúgubre, más negativo, empieza a reflejarse en la ropa, ¿no? Empiezo a ponerme cosas sin colores, me pongo lo primero que encuentre, no me importa si la ropa está limpia o sucia, y ese tipo de cosas son las que vamos a ver en los niños y adolescentes. Entonces, desde que vamos viendo estos cambios en nuestros chicos y un cambio que persiste en el tiempo y que está generando trabas, obstáculos para su buen desarrollo, hay inmediatamente que ir a donde un especialista para que pueda ser evaluado. Doctora, usted mencionaba hace un momento el trastorno depresivo mayor. ¿Quiere decir esto que la depresión tiene diferentes etapas, diferentes clasificaciones? Ok, trastorno depresivo mayor es el título, como uno dice, y luego le vamos añadiendo especificaciones. Puede ser un trastorno depresivo mayor, pero con sintomatología leve, con sintomatología moderada, con sintomatología grave y síntomas psicóticos o sin síntomas psicóticos. ¿Qué es eso de síntomas psicóticos, doctor? Los síntomas picóticos son aquellos que están caracterizados por una ruptura con mi realidad. O sea, yo empiezo... para que la gente lo entienda, con signos de locura, como lo entiende el pueblo. Lo que pasa es que ustedes, los psiquiatras no les gusta decir las cosas como son. No. Cuando hablamos de psicótico, estamos hablando del típico loco. Bueno, vamos a utilizar la palabra para que ustedes la entiendan, pero también es otra que ustedes van a poner en el diccionario y la van a tachar, Vamos ¿no? a ver. Pero es esa persona que empieza a entender algo que no está en su contexto de vida. Quiere decir, yo empiezo a entender que Juan, que está allá, que está hablando y está hablando a 2 esquinas de mí, está planificando algo para hacerme daño, porque en mi interior yo entiendo que me va a pasar algo malo, que algo malo puede venir, que a mí todo malo me pasa, y entonces yo empiezo a entender que el vecino me quiere hacer daño, que esa agua que le echó en el frente es para echarme una cosa a mí, para que a mí me caiga una cosa mala, para que yo no me mejore, para que yo siga mal, o que eso que le echó es por eso que yo estoy así de mal. Eso es un síntoma psicótico, que es una ruptura con mi realidad. Yo empiezo a ver cosas cotidianas con una realidad distorsionada, o sea, yo empiezo a darle una interpretación propia que nada tiene que ver con lo que está sucediendo. Eso es diferente a las alucinaciones, doctor. Las alucinaciones también son parte de las alteraciones psicóticas, está bien, solamente que de la percepción, o sea, yo empiezo a escuchar dentro de mí mismo, a percibir una cosa diferente, ¿no? Pero también es parte de los síntomas psicóticos y sí pueden tener alucinaciones los trastornos depresivos con síntomas psicóticos. Luego va a estar si es con o sin ideación o intento suicida, o sea que es que se van agregando como cosas a ese diagnóstico principal. Entonces todo eso se va a ir viendo a medida que vayamos evaluando, pero lo importante es determinar si estamos frente a un trastorno depresivo y luego vamos añadiendo todo lo demás. Si tiene síntomas ansiosos también, ¿no? Si tienen síntomas de poca motivación, o sea que todo el tiempo están en cama, no se bañan, no quieren levantarse, hacer nada y eso. O sea, le vamos añadiendo todo lo que le va a ir dando las características a ese trastorno, pero el trastorno como tal es un trastorno depresivo mayor y le vamos añadiendo especificaciones a medida que vamos evaluando al paciente. Bueno,
Ha trascendido la semana pasada la noticia de la muerte de Chris Chris, quien fue Miss USA en el año 2019. Cada vez que nosotros vemos el caso de un suicidio, pues los psiquiatras nos dicen, pues muy probablemente aquí haya una situación de depresión no tratada. Se asocia el suicidio con la depresión. Nos vamos a una pausa en este momento y cuando regresemos veremos los datos que la Organización Mundial de la Salud dice. Cada año se suicidan más de 700,000 personas y se considera la cuarta causa de muerte entre personas de 15 a 19 años. Vamos a comentar un poco a nuestro regreso del suicidio y como componente que gatillea, que desenlaza la depresión. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.